Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Hola, muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Y en esta semana ya estamos terminando el libro de los Hechos, capítulo 28. Terminamos este estudio largo que ha sido una gran bendición, creo, para nuestras vidas. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido juntos de poder compartir junto a ustedes. Soy el hermano Juan Arus y le doy gracias al Señor por poder haber estado este tiempo junto a ustedes estudiando la palabra del Señor. Y quiero que antes de comenzar demos gracias a Dios que Él nos dirija, que Él nos ayude, que su gracia sea sobre nuestras vidas en este tiempo que vamos a estar juntos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por este recorrido que hemos podido tener junto al libro de los Hechos. Hemos podido ver la historia de la iglesia, hemos podido ver tu soberanía, hemos podido ver tu dirección por medio de tu Espíritu Santo dirigiendo y guiando a estos hombres que tú apartaste para expandir el Evangelio, para expandir tu reino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, has ministrado nuestras vidas, nos has enseñado, Señor, nos has modelado de una forma tan clara, Señor, a través de las palabras del libro de los Hechos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo junto a nuestros hermanos, Señor, y rogamos en este día tu dirección y tu gracia, Señor, para poder exponer con libertad y con sabiduría que viene de lo alto, Señor. Gracias te damos por este tiempo, rogamos tu bendición y recibe toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor. Entonces, amados hermanos, voy a compartir con ustedes entonces la última presentación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya estamos en el capítulo 26, donde quedamos la semana anterior, 26, verso 32, y vamos a avanzar esta semana, esta última semana ya, hasta el capítulo 28, verso 31, donde hablamos y empezamos la semana anterior, Pablo prisionero de Jesucristo, y esta es la segunda parte y final. Bueno, nos encontramos, recordamos anteriormente, nos encontramos en Cesarea. Ahora Pablo presenta su quinta defensa, hace su disertación, reconoce al rey como un experto en cuestiones judías y luego presenta su testimonio nuevamente. Testimonio que ya hemos visto en anteriores oportunidades, donde señala su estricto y conocido pasado fariseo, su esperanza en la resurrección, su celo equivocado al perseguir a la iglesia y luego su conversión y su llamado a ser testigo. Que ese es el llamado final que Pablo recibe. El verso 16 nos cuenta la historia que Pablo le señala al rey Agripa, que Jesucristo le dijo así, pero levántate, ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Nuevamente la palabra clave del libro de los Hechos se hace manifiesta. Pablo es llamado como un testigo no solo de lo que ha visto, no solo testigo del Cristo resucitado, sino también testigo de otras cosas por las cuales le dice ahí en el verso
o en los versículos anteriores, yo me apareceré a ti. Así que eso es lo que vamos a ir viendo durante este tiempo juntos. Ahora Pablo testifica que ha sido fiel al llamado de Dios predicando el Evangelio en todo lugar. Él dice en los versos del 19 al verso 23, perdón. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivos de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él fue apresado? 2 años, dice la historia. Pero él mantenía incólume su deseo de seguir testificando la misma verdad que lo tenía preso. A pesar de todas estas dificultades o circunstancias, Pablo declara que el Señor, el soberano, lo está ayudando y que él se mantiene fiel testificando. O sea, él sigue siendo y se mantiene como un testigo. Es lo que veremos constantemente en este libro, en el libro de los Hechos, o que hemos visto anteriormente. Cada momento, en cada circunstancia, ya sea Pablo, ya sea Pedro, o en otros discípulos, el ser testigos de Cristo, testigos del Evangelio, testigos de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Festo encuentra el mensaje irracional. Mientras Pablo decía esto, en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pablo responde que sus palabras son verdad y con cordura. Esa es la respuesta de Pablo. Le dice en el verso 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. E inmediatamente Pablo, de una manera muy astuta, se dirige al rey y le dice en el verso 26, porque el rey entiende estas cosas. Y también le hablo con confianza. ¿Por qué? Porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto. Pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Él hace una conexión con el rey. Él apela a Agripa para confirmar que el rey entiende y que no ignora nada de lo que él está diciendo. Aún apela a su supuesta fe. Yo sé que tú crees. Yo creo que eso tiene que haber sido una intervención sobrenatural, posiblemente, o un conocimiento que el apóstol Pablo tenía de los antecedentes religiosos del rey Agripa. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Agripa? Agripa contestó con cinismo que el discurso de Pablo no fue suficiente como para convencerlo. Él dice en el verso 28, y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Pero esto no era una frase sincera. Y aquí está una de las grandes afirmaciones de la Escritura, amados hermanos. Una de las grandes afirmaciones de lo que significa la identidad del cristiano. Pablo le dijo, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. ¿Dónde estaba parado el apóstol Pablo? Esa es la pregunta. Estaba parado frente a las máximas autoridades,
a la crema innata, la crema de la crema, se podría decir, de la sociedad hebrea de ese tiempo, la sociedad hebrea y romana. Él era un hombre que había estado preso por 2 años, que fue traído con cadenas a presentarse delante del rey. Sin embargo, él garantiza delante de Dios y delante de estas personas como un fiel testigo del Señor. No se trata de bienes materiales, amados, no se trata de libertad física, se trata de lo que Él es en lo interior. O sea, una transformación que Cristo el Señor, que Jesucristo, nuestro Señor, había hecho en la vida del apóstol Pablo, había operado en su ser. Pablo tenía una clara identidad de la gloria de Dios manifestada en su vida. No soy testigo solamente porque repito una doctrina, sino soy testigo porque esa doctrina ha calado en mi vida, de tal manera que mi carácter demuestra la transformación que el Señor ha hecho en mí. Y esta es la declaración que el apóstol Pablo está haciendo delante del rey Agripa. Había seguridad, había convicción de que no era solamente algo que él decía, sino que era algo que él experimentaba, una nueva relación, una nueva vida en Cristo. Ahora, eso, lo que él acaba de decir no es vanagloria, no es orgullo. Justamente Pablo, perdón, en Primera de Corintios capítulo 15, verso 10, que está ahí en la presentación, él dice: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él, entonces, es el resultado de la gracia de Dios. Yo no soy nadie, él está diciendo, es la gracia de Dios trabajando en mí. Yo he podido hacer muchas cosas, más que todos los apóstoles, pero no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios en mí. Y creo que es algo que nosotros tenemos que recibir, tenemos que aprender para ponerlo en práctica en nuestra vida. No es lo que nosotros podemos hacer, es la gracia de Dios en nosotros. Si alguien conoce a Cristo por causa del testimonio que hemos podido expresar o dar a conocer, es porque la gracia de Dios ha sido a través de nuestra vida. Así que debemos reconocer siempre al Señor. Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra, Él es digno de toda alabanza. Todo lo que podemos hacer es por su gracia y por su misericordia. Ahora estamos en el capítulo 27, y el capítulo 28 es una larga conclusión. El largo camino a Roma, ahora parece que la salida de Roma fue muy anunciada, fue intempestiva, fue rápida, porque la decisión de hacer el viaje se hace en una época invernal, cosa que no era la época de viajes en este tiempo. O sea, de alguna manera, esta intervención con Agripa, con Berenice y con Festo puede haber propiciado que hayan dicho: deshagámonos de este tipo, mandémoslo mejor para Roma. Y ahí en el versículo 27, verso 1 dice: cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamada Julio. Y es por eso que, por lo que el capítulo 27 y 28 narra una travesía bastante horrorosa. Bueno, ustedes ven ahí algunas imágenes. Fue tremenda, llena de complicaciones, pero no solamente producto de la providencia de Dios, sino producto del momento en que se decide hacer el viaje. Podemos pensar entonces que las últimas palabras de Pablo ante Agripa hayan hecho que dijera que se vaya y que emprenda este largo viaje. Y es un viaje más largo que todos los que han visto o hemos visto hasta este momento.
en donde partieron en Cesarea, fue hasta Sidón, bajó hasta algunos puertos y más aquí, en Buenos Puertos, así se llamaba, más encima se llamaba Buenos Puertos, en Creta. Ellos intentan cruzar la isla para encontrar un lugar, un puerto más seguro para pasar el invierno. Aparentemente los vientos y las tormentas llevan a la nave hacia una gran crisis que produce que finalmente ellos naufraguen en las costas de Malta, donde terminan pasando el invierno, para que luego, subiendo a otra nave, pudieran llegar después a Roma. Algunas paradas donde el apóstol Pablo se detuvo en el camino fue en Sidón, luego nosotros nos encontramos con Mira, luego buenos puertos, perdón, donde pasaron un tiempo donde tomaron la decisión de seguir el viaje. Mira, aquí en la presentación dice, el recorrido, partieron del puerto de Cesarea Marítima, arribando al puerto de Sidón, donde permanecieron varios días. Se dirigieron a Chipre y Cilicia, a Mira. Esta travesía duró, dice, unos 15 días. Reemprendieron el viaje hacia Creta, arribando en el puerto de Lasea hacia Roma. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, debido a la promesa divina que afirmaba que Pablo aparecería delante del César, la pregunta en la mente de los lectores no era si Pablo llegaría a Roma, sino cómo lo haría, debido a toda la oposición que se le presentó en el camino. Yo creo que esa es la pregunta que nosotros nos debiésemos hacer. Este es el último eslabón de la manifestación de la soberanía de Dios, porque un viaje tan difícil en donde parece que todo está perdido, termina con victoria. Y aquí en la presentación hay algunas palabras de Clinton Arnold. Debido a la promesa divina que afirmaba que Pablo aparecería delante del César, la pregunta en la mente de los lectores, porque aquí estamos hablando de una intervención de un teólogo, la pregunta en la mente de los lectores no era si Pablo llegaría a Roma, sino cómo lo haría, debido a toda la oposición que se presentó en el camino. Bueno, nosotros vemos que Dios en todo momento ha estado interviniendo, no solamente en la vida del apóstol Pablo, sino en las circunstancias en las cuales Pablo ha tenido que estar. Capítulo 27, versos del 9 al 11. Dice, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco, que por lo que Pablo decía. En el verso 9 dice que ya había pasado el ayuno, o sea, ya estamos entre septiembre y octubre de ese año, y por lo tanto el invierno estaba a la puerta y era muy peligroso viajar. Pablo se presenta como un hombre que había viajado muchísimo y por lo tanto sabía de lo que estaba hablando. Dice el verso 20 del capítulo 27, en donde vemos que la situación se convirtió de peligrosa en dramática. Dice así, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Y esto es dicho por Lucas, que él estaba participando en el viaje y no habla solamente de los incrédulos, sino que habla de los creyentes. Fuimos abandonando, dice, toda esperanza de salvarnos. Era algo generalizado. Bueno, él dice, ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. Debemos recordar que los métodos de navegación de ese tiempo eran a través de las estrellas. Si no hay estrellas, no sabemos a dónde estamos, y no solamente eso, sino que había una tempestad no pequeña, o sea, la nave era llevada para cualquier sitio, se había perdido ya la capacidad de distinguir hacia dónde ellos estaban yendo, porque no había dirección. Sin embargo, nosotros nos encontramos nuevamente con la soberanía de Dios. ¿Qué sucede cuando las cosas están muy difíciles? Bueno, a partir del verso 21 al verso 25 es lo que vamos a ver ahora.
Cuando habían pasado muchos días, dice, sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria a Dios. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Nosotros nos encontramos este tipo de intervención permanentemente. A lo mejor, perdón, no permanentemente, sino en situaciones significativas, en donde el apóstol estaba sumido en ciertas situaciones complejas, difíciles, dificultades. Cuando estaba en este viaje misionero no sabía para dónde ir, tuvo una visión. Cuando estuvo allí en Jerusalén, bajo peligro de muerte, allí también tuvo una visión. No te preocupes, Pablo le dijo, vas a testificar en Roma. Cuando en Corinto la situación estaba bastante complicada, el Señor le dijo, no temas, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Nosotros nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que nuestra vida, cuando estamos haciendo o cumpliendo la voluntad de Dios, Dios está dirigiendo nuestra vida. Hay situaciones difíciles, es verdad, hay complicaciones, pero tenemos que descansar en la voluntad soberana de Dios. Dios está en control. Me recuerdo de la situación cuando iban los discípulos en la barca atravesando el mar y se levantó una gran tempestad. Pero ¿quién estaba ahí controlando la situación? Jesucristo el Señor. Bueno, en este caso, en esta situación, Dios está controlando la situación. Nuevamente, no vas a perder a ninguno, dice. De verdad debemos descansar en la soberanía de Dios. Debemos descansar en la voluntad de Dios. Nuestras vidas dependen de Dios. Somos sus hijos. Somos llamados, hemos sido llamados por Dios. Y eso debe darnos confianza, seguridad en nuestro corazón. Nuestra vida está segura en las manos del Señor. Verso 27 hasta el 38. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera, y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total, éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Y dice, hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento. O sea, finalmente el propósito de Dios, ¿qué es lo que pasa? Se cumplió, aunque no con facilidad,
Quisiéramos que a veces las cosas fuesen fáciles, ¿cierto? Pero no, no necesariamente. Y eso no quiere decir, amados hermanos, que Dios no está con nosotros. Cuando el Señor nos declara una promesa, el Señor va a probar nuestra fe y otra vez para que nosotros confiemos en Él y no en las circunstancias. Ahora dice que Pablo llega a la isla de Malta. Y nuevamente vamos a leer, por favor, desde el verso 1 en adelante, desde el capítulo 28, del 1 al 6. Y una vez que ellos estaban a salvo, dice, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones eh, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Ahora se nos dice que ellos pensaron que él era un dios. Vamos a verlo esto de manera general porque nosotros nos encontramos con tres situaciones milagrosas. Y aquí está en la presentación. 3 eventos milagrosos en la isla de Malta. En primer lugar, Pablo y el veneno de la víbora. Luego, la curación del padre de Publio, que era el líder romano en la isla. Y luego se nos habla de la sanidad de muchos. Avancemos. Capítulo 28, verso 9 y 10. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para zarpar nos suplieron con todo lo necesario. Nos podemos dar cuenta que la gracia de Dios está con la vida del apóstol. Dios está respaldando continuamente la vida de su siervo. Lo que tenemos a partir del verso 10 en adelante hasta el verso 14 es la llegada a Roma. Pablo se encuentra con algunos hermanos, dice el verso 3, y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio, y al día siguiente se levantó un viento del sur, y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días, y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Ahora, ¿cuál es la primera cosa que hizo Pablo en Roma? Y ya vamos a ir terminando esta lección del día de hoy. Dice el verso 17, y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Pablo cita a las autoridades judías para anunciarles la razón de su presencia en Roma. Él declara solemnemente que no tiene acusación alguna contra su pueblo, y esto lo dice en el verso 19. Pero cuando los judíos supusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo, o sea, él no tiene ninguna acusación contra el pueblo judío, sino que la causa de la esperanza de Israel es la razón de su encarcelamiento. Dice el verso 20, por lo tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Ahora, en este pasaje suena algo muy, muy interesante, porque en el verso 21 dice, y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Miren qué interesante. Pablo, queremos escuchar,
Queremos saber qué estás compartiendo. Nosotros podemos darnos cuenta de todo lo que ha sucedido anteriormente para llegar a este punto. Estaba frente a las autoridades judías. ¿Haciendo qué? Proclamando el Evangelio de Cristo. ¿Fue fácil llegar ahí? No, fue difícil. Pero sin embargo, Dios estaba con él en todo momento y en toda situación. O sea, definitivamente ellos tenían una opinión. Los judíos de Roma se mostraron sorprendidos porque dijeron no tener noticias oficiales acerca de Pablo. Sin embargo, se mostraron interesados en oír de sus creencias, porque según ellos se habla mal del cristianismo en todas partes. Nosotros podríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo era posible que en la capital del imperio los judíos no estuvieran enterados de lo que había pasado en Jerusalén y en Cesarea con la captura del líder máximo de la secta de los cristianos? Y cómo los judíos de Jerusalén, sabiendo que Pablo tenía que ser llevado a Roma para ser juzgados y que ellos eran parte de este juicio, ¿cómo no informaron a los principales de la sinagoga acerca de este evento? Debemos recordar también que Pablo sale apresuradamente hacia Roma en el periodo invernal, cosa que seguramente ningún emisario del concilio de Jerusalén pudo ser enviado eh, de una manera adelantada en un viaje tan peligroso. Probablemente llegaría después, no lo sabemos, no conocemos la situación, pero lo que sabemos en este momento lo está diciendo el texto, que ellos no sabían. Lo cierto es que nuevamente y finalmente Pablo se presenta ante sus hermanos judíos y nuevamente les expresa de una manera muy profunda la verdad del Evangelio. Es como termina este libro. Él termina testificando el Evangelio de Cristo. Dice el verso 23, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos entonces en la aplicación de Pablo? Que él está usando su testimonio personal, está utilizando de su tiempo y está usando de persuasión a través de la manifestación del plan de Dios en las Escrituras. Pablo testificaba, explicaba, persuadía tanto por la ley de Dios como por los profetas. El resultado de esta primera proclamación en Roma no fue diferente a la que Pablo ya había visto durante muchos años de su ministerio. En el verso 24 dice así, algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta diciendo, ve a este pueblo y di. Al oír oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, dice. Al ver que los judíos dejaban, la reunión les recordaba las palabras de quién, de Isaías, en la que declara la dureza e insensibilidad del corazón de los judíos para con la palabra de Dios. Por eso les declara una vez más que la salvación es para los gentiles, porque ellos sí oirán el Evangelio. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, Dios quería que el Evangelio pudiese llegar hasta este tiempo a nuestras vidas y cambiar y transformar nuestros corazones. Finalmente, terminamos el libro de los Hechos con los versos 30 y 31. Pablo se quedó por 2 años enteros
en la habitación que alquilaba y recibía a todos, dice, los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Estos 2 últimos años, o estos 2 últimos versículos que habla con respecto a los 2 años últimos, son el último sumario del libro. Pablo pasaría estos años completos en Roma viviendo en una pequeña casa de una habitación, dedicando su tiempo en la predicación del Evangelio y en la redacción de cartas a sus iglesias con absoluta libertad y sin ser molestado. Cuando Lucas escribe esta parte final, Pablo todavía no había presentado su caso delante del emperador. Y solamente tenemos que terminar de esta forma, porque ya se acaba la historia. Los personajes principales o los personajes ejes del libro de los Hechos son Pablo y Pedro. Eusebio, el obispo del cuarto siglo de Cesarea, quien usualmente es llamado el primer historiador de la iglesia, dijo que el apóstol Pablo fue ejecutado en Roma durante la persecución del emperador Nerón. Esta persecución duró por 4 años, del 64 al 68 después de Cristo. Fue también con este tipo de persecución que el apóstol Pedro fue ejecutado. Pablo, como ciudadano romano, calificaba para una muerte rápida, por lo que fue degollado. Gregorio el Grande, el papa del siglo VI, escribió que Pablo fue ejecutado en el margen izquierdo del río Tíber, en la vía Ostiensis, camino al puerto de Ostia, y fue enterrado en lo que es hoy la Basílica de San Pedro, fuera de los muros. Esto era simplemente una tradición que se llevaba a cabo en ese tiempo. Pero lo que se conoce es que los dos, tanto Pedro como Pablo, sufrieron el martirio y con ellos, entonces, se acaba la historia. Y con nosotros también acaba este periodo de análisis del libro de los Hechos. Y ha sido largo, hemos navegado, podríamos decirlo de esa forma, por 30 años de historia, en donde solamente hay 2 conceptos fundamentales que nosotros tenemos que recalcar a lo largo de todo el libro. El Señor nos llama a ser sus testigos. Y que el Señor es el que dirige su iglesia. Eso es lo que podemos ver durante todo este tiempo, en cada situación, en cada capítulo, en cada circunstancia que les tocó vivir a los apóstoles. Primero, que Dios nos llama a ser testigos de Cristo y que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, es el que dirige a su iglesia. Entonces, ¿qué podemos ver acá? La soberanía de Dios en acción y la responsabilidad que nosotros tenemos de ser sus testigos, testigos de su resurrección. Eso es lo que el Señor nos manda el día de hoy, amados hermanos, en nuestro llamado. Y lo tenemos que hacer no de acuerdo con nuestros planes y nuestras directivas, sino bajo la dirección y los planes de Dios, porque este Dios soberano, Él es el que está ejerciendo dominio, señorío, aún en este tiempo, en estos días. Así que, amados hermanos, debemos dar gracias al Señor por este tiempo hermoso que hemos tenido de compartir esta palabra, de ver la historia de Dios, la historia del plan de Dios, la historia de la soberanía de Dios, qué es lo que el Señor está haciendo constantemente en la vida de sus siervos. Entonces, como podíamos ver en esta última parte, Dios nos llama, y quiero que nos quedemos con esto, amados hermanos. Dios nos llama a ser testigos y que Él es el que dirige a su iglesia. Son sus planes, es su propósito, es la historia de Dios. Y nosotros estamos inmersos en esta historia.
Así que damos gracias al Señor por su misericordia y por su gracia, por motivarnos, por alentarnos, por edificar nuestra vida por medio de su palabra. Honramos al Señor en esta noche, en esta mañana, perdón. Damos gracias al Señor porque Él ha sido maravilloso, ha sido muy bueno, misericordioso, dice su palabra, clemente con nosotros. Les invito a que podamos orar para ya estar terminando este estudio al libro de los Hechos. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias por animarnos, por alentarnos, por motivarnos. Gracias por tu gracia, Señor, por tu sabiduría, por tu Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo a tu iglesia en este tiempo y motivando también nuestros corazones a ser testigos tuyos, Señor, a llevar, a proclamar el Evangelio a quien lo necesite, Señor. Tú eres Dios, tú eres soberano y tú eres Rey, tú tienes el control absoluto de todo, Señor, y nuestras vidas te pertenecen. Eso nos da tanta seguridad y tanta confianza de que tú tienes el control de todo, Señor. Te honramos, te alabamos, te damos gracias. Recibe toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, les damos gracias al Señor entonces porque hemos completado la historia del libro de los Hechos en este su programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Si Dios quiere, nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, que Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.